continuamos hablando de la investigación universitaria responsable. Ya parece que nos ha quedado claro que los proyectos de investigación tienen que ser evaluados en los comités. Bien, ¿en qué comité? ¿Dónde evalúo mi proyecto? ¿Dónde lo tengo que presentar? Bueno, fundamentalmente va a depender del tipo de investigación. Hay una norma general, que es, si yo llevo a cabo mi investigación en las instalaciones de la universidad, o bien si soy personal contratado por la universidad, da lo mismo que sea personal de docente, investigador e incluso estudiantes, en principio mi comité de referencia ha de ser el de la universidad. Esta es la norma. Ahora bien, las cosas pueden variar según el tipo de investigación. Una diferenciación muy clara, en nuestro caso, es el tema de los estudios clínicos con medicamentos. Lo hemos mencionado en el correspondiente módulo en relación con investigación con seres humanos. Si hago un estudio clínico con medicamentos, mi comité de referencia deja de ser el de la universidad. En este caso, puede haber universidades en las que se evalúen ensayos clínicos con medicamentos si tienen la correspondiente acreditación. Hay que tener en cuenta que muchas veces los hospitales son hospitales universitarios, es decir, no tiene por qué descartarse que la universidad pueda evaluar este tipo de proyectos. En nuestro caso, esto no es así. En cuanto tocamos tema de medicamentos, hay que ir a los comités de los hospitales, lo que se llaman comités éticos de investigación clínica, que van a cambiar recientemente, en poco tiempo, van a cambiar de nombre y se van a llamar comités éticos de investigación con medicamentos. Pero salvo en estas circunstancias, el resto de la investigación, en principio, lo va a evaluar la propia universidad. Toda la investigación no biomédica, sin ninguna duda, y la investigación biomédica, en el momento en que no toque medicamentos, se puede evaluar en un sitio o en otro, o bien en los hospitales o bien en la propia universidad. Va a depender. Bien. La investigación, el tipo de investigación, se va complicando cada vez más. ¿Por qué? Porque no me limito a investigar con mis propias muestras en mi propio laboratorio, sino que se complica con convenios, acuerdos, estudios multicéntricos, proyectos mixtos. Lo más frecuente: investigación biosanitaria, los acuerdos con los servicios de salud. Con mucha frecuencia yo actúo sobre seres humanos, es decir, voy a necesitar enfermos, sus muestras, sus datos. Esto es suficientemente frecuente como para que sea un tema que se haya tenido que tratar en las universidades. Normalmente hay que llegar a acuerdos con los servicios de salud. ¿Por qué? Porque pueden evaluar sus propios comités, los comités del hospital, o puede evaluar el comité de la universidad. Cuando se proporcionan las muestras, es decir, el reclutamiento es en los servicios de salud y luego el procesamiento, el estudio se realiza en la universidad. Bien, como esto se da con suficiente frecuencia, vamos a depender de los acuerdos que hayamos establecido con los servicios de salud. En nuestro caso, por ejemplo, cuando hablamos de servicio público de salud, en todos los casos en que el reclutamiento de pacientes, pruebas diagnósticas, toma de muestras, toma de colecciones bajo responsabilidad del servicio público de salud, en estos casos, por acuerdo, que podría haber sido de otra manera, este tipo de investigación la evalúan los comités de los hospitales. Mientras que en otros casos no tendría por qué ser así. Por ejemplo, cuando hablamos de financiación privada. Pero en principio, incluso aunque sea servicio público de salud, va a haber una parte de la investigación que se va a hacer en la universidad. Entonces, la universidad no se puede inhibir del todo. Es decir, el comité del hospital no tiene por qué saber la cualificación del personal de investigación que va a llevar a cabo la parte del proyecto que se hace en los laboratorios de la universidad, por ejemplo, o si las instalaciones son adecuadas. En este caso, o bien el propio comité de la universidad evalúa este apartado, o bien tendría que dar esta información al comité del hospital. También debe revisar, digamos, la propia universidad los acuerdos, si hay transferencia de muestras biológicas por el tema de la trazabilidad, es decir, esto es un requisito legal, y vigilar cuáles son los convenios de colaboración cuando es un proyecto mixto y parte de la investigación se hace en el hospital, parte se hace en la universidad, dónde están las obligaciones de cada uno. Es decir, incluso cuando intervienen los servicios públicos de salud, hay que delimitar para no repetir y evaluar en distintos comités el mismo proyecto varias veces y retrasar el comienzo. Cuando el proyecto que tengo es universidad, empresa o universidad, otra entidad que no sea servicio público de salud, aquí ya va a depender fundamentalmente del convenio que se haya establecido. La universidad, una vez más, va a revisar ese convenio para ver cuáles son las obligaciones de una parte y de la otra, especialmente en cuanto a protección de los participantes. La universidad habitualmente, cuando son proyectos con empresa,
es el único centro que cuenta con un comité de ética en la investigación, las empresas habitualmente no. Por lo tanto, depende del comité de la universidad que se evalúe y tiene que recabar la información suficiente para garantizar la protección de los sujetos de investigación. Más simple aún, cuando no hay un convenio, sino que simplemente el proyecto de investigación se hace en la universidad, pero el reclutamiento con frecuencia se hace en el exterior. Es decir, imaginemos investigación con seres humanos, no recluto en las propias instalaciones de la universidad. A veces sí, a veces no. Puedo tener que ir a un colegio, puedo tener que ir al centro que sea, a un centro social, a reclutar sujetos. La universidad es quien va a evaluar, porque evidentemente un colegio no tiene un comité de ética en la investigación. Lo va a evaluar porque son sus propios investigadores los que están haciendo el proyecto. Pero hay que vigilar dónde se hace ese reclutamiento, de tal manera que hace falta una autorización para hacer el reclutamiento por parte de los investigadores. Una vez que tengo la autorización del centro, por supuesto, a los propios sujetos hay que pedirles el consentimiento informado. Ambos apartados los va a revisar el propio comité. Bien, antes de decidir el proyecto, vamos a hacer un recordatorio. Si lo que vas a diseñar es un ensayo clínico o un estudio clínico con medicamentos, hay que saber que no lo evalúa la universidad, en nuestro caso, y que es verdaderamente complicado. Hay que registrarlo, hay que presentar protocolos completos, controles por la agencia, seguimiento, seguro específico de daños. Por lo tanto, si piensas entrar en un estudio con medicamentos, piensa que tienes que formar parte o tienes que ponerte en contacto con un grupo de investigación senior con experiencia en este tipo de investigación. Y si no, pregunta al propio comité. Bueno, y como somos universitarios, estamos hablando de formación, para que quede claro, vamos a hacer una pequeña prueba en cuanto a delimitar por qué comité tendría que pasar cada uno de estos tipos de estudio. Por ejemplo, un estudio observacional sobre efectos a largo plazo de un medicamento. ¿Por qué comité? ¿Por el de la universidad o por un comité de hospital? Bien, en principio, por un comité de hospital, en nuestro caso, sí tomo pacientes del Servicio Público de Salud, por acuerdo con el Servicio Público de Salud. Ahora bien, lo puedo pasar por el comité de la universidad si tengo convenio y es un centro privado. Los pacientes los estoy tomando de un centro privado, por lo tanto, a la universidad. Y estoy hablando de un estudio observacional. No estoy tocando ese medicamento más que simplemente tomando nota. Si estoy haciendo una revisión sobre un determinado tema, ¿cómo está el estado actual de la cuestión? Esta es más fácil. No hay que pasar por un comité. ¿Por qué? Es una revisión bibliográfica. No estoy actuando sobre seres humanos, no estoy utilizando muestras, datos, animales. No es necesario. Bien. Una investigación con encuestas de personalidad. Ya no estoy en tema de biomedicina. Por la universidad. En principio, siempre que el investigador sea personal de la universidad y se haga en sus instalaciones. Norma general. Ensayo clínico con medicamentos. Esto también lo hemos repetido en varias ocasiones. Ensayo clínico con medicamentos. Esto no se hace en la universidad. Tiene que ser un comité expresamente acreditado para la valoración de este tipo de proyectos. Entonces, salvo que mi universidad tenga esta acreditación, en principio no debería pasar. Bien, un estudio de efectos de un virus en ratones. Estamos hablando de experimentación animal. Efectivamente, por el comité de la universidad. Estamos hablando de experimentación animal. Pero además, en nuestro caso, hay dos temas, el tema de animales y el tema de bioseguridad. Estoy hablando de un virus, por lo tanto, agentes biológicos y animales. En definitiva, tengo que saber de antemano por qué comité, porque esto parece un poco complicado a pesar de los ejemplos que hemos puesto. En principio no es necesario. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo lógico, llamar a la Secretaría Técnica del Comité de la Universidad y preguntar por qué comité tengo que pasar mi proyecto de investigación.